Quiero empezar esta comparativa con este primer encendido luego de tener ambos televisores desconectados de la red eléctrica. Al Challenger lo tuve desconectado aproximadamente 24 horas, mientras que a la Samsung casi una semana o de hecho un poco más. Entonces quiero que observen este tiempo de encendido, que es un factor diferencial, por lo menos para mí, a la hora de decidir por cuál de esos televisores irse. Entonces miren, el Samsung, como van a poder observar, prácticamente queda totalmente funcional luego de 10 segundos o de hecho menos. Mientras que el Challenger, al igual que casi todos los televisores con Android o con Google TV, demoran en estar totalmente funcionales entre 40 y 50 segundos. Y esto, créanme que en la práctica puede ser un factor muy diferencial. Sobre todo si me hacen caso y desconectan los televisores de la red eléctrica cuando no los utilicen por muchas horas, por ejemplo cuando se van a dormir. Y no tiene que ver con el hecho de que ahorren energía, porque el consumo eléctrico en stand-by de los televisores es muy mínimo, casi nulo. El punto de desconectarlos de la red eléctrica es para que si por ejemplo hay una tormenta eléctrica mientras ustedes duermen, eviten que los televisores se puedan quemar. Ahora bien, entonces ya saben, el inicio es mucho más rápido en el sistema operativo Tizen de los Samsung y también ocurre en el sistema operativo WebOS de los LG. Recuerden que los televisores con Android y Google TV, independientemente de la gama, ya sea gama baja, gama media o gama alta, siempre van a tardar más en iniciar. Y el otro aspecto que no me gusta de la mayoría de televisores con Android o Google TV es que tardan en reconocer la red Wi-Fi o a veces generan desconexión súbita, y la única forma de que vuelvan a reconocer las redes es apagándolos, desconectándolos de la red eléctrica y volviéndolos a conectar, o de hecho realizar un reseteo de fábrica, como hice ayer en la review que subí de este Challenger, que pudieron notar que en el primer inicio no reconoció las redes Wi-Fi y que tuve que hacer el reseteo de fábrica. En este caso no lo pienso hacer porque retrasaría mucho mi trabajo. Entonces la comparativa la haré utilizando una Xbox Series X en cuanto a la calidad gráfica, colores, brillo, etc. Ahora bien, una ventaja que tiene el sistema operativo Tizen de los Samsung y que también tiene el sistema operativo WebOS de los LG es que el control remoto de esos televisores se puede sincronizar con decodificadores de cable que ofrezcan este servicio, lo cual es genial. Y es algo que no permiten los televisores ni con Android TV ni con Google TV, y para mí puede ser un factor diferencial a la hora de escoger por cuál sistema operativo irse. Obviamente no les estoy diciendo que utilicen su televisor 4K Samsung solamente para ver contenido de TV cable, sería algo ridículo. Simplemente les estoy diciendo que con este sistema operativo Tizen tienen además esa ventaja, es decir, de que con el One Remote pueden controlar tanto el televisor como el decodificador de cable al mismo tiempo, es decir que no tienen que utilizar dos controles para esas funciones. Y obviamente el sistema operativo Android permite sincronizar dispositivos externos como por ejemplo un mouse, o se puede por ejemplo descargar alguna aplicación desde el smartphone y controlar el televisor, pero no se puede lo que se puede en el Tizen, es decir, con el control remoto del televisor darle comandos tanto al decodificador de cable como al televisor. Tengan eso muy presente. Desde mi punto de vista, la verdad es que la única real ventaja que tienen los televisores con Android o Google TV es que cuentan con la tienda de aplicaciones de Google, que es más amplia, y además de ser necesario se le pueden instalar archivos APK, mientras que al Samsung no es posible instalarle archivos extra para obtener aplicaciones que no encuentran en esta tienda. Aún así, la tienda de aplicaciones del sistema operativo Tizen es muy amplia, cuenta con muchas aplicaciones populares: Paramount Plus, HBO Max, Netflix, Apple TV, Disney Plus, entre muchas otras. La única que yo extrañaría un poquito sería Crunchyroll, que Samsung no la tiene, pero de todas formas, bueno, sería esa la única para mí, no sé para ustedes. Aún así puedo vivir con eso y utilizar el navegador de internet del sistema operativo Tizen y visualizar contenido de anime a través de distintas páginas web que ofrecen ese servicio gratuito.
Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el tamaño de sus controles remotos. El control remoto del Challenger es casi el doble de grande. Aún así, es verdad que tiene más teclas y a muchas personas eso les puede gustar más, sobre todo las teclas numéricas. Sin embargo, pues es algo casi innecesario porque hoy en día se utilizan mucho los decodificadores de cable y esas teclas no van a servir en esos decodificadores porque no se puede sincronizar, como ya expliqué. Mientras que el control remoto del Samsung, conocido como One Remote, es más pequeñito, más ergonómico, tiene más poquitas teclas pero suficientes para todo. Ambos cuentan con botón para micrófono para darles comandos de voz a los televisores. El Samsung aquí en Colombia solamente soporta el Bixby Voice, en otros países sé que soporta además el Amazon Alexa y el asistente de Google, mientras que el Challenger obviamente soporta el asistente de Google. Y una ventaja del One Remote es que se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB, mientras que el control remoto del Challenger se tiene que cargar con baterías desechables AAA. Y por supuesto ambos soportan la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring. Con el VO8000 nunca he tenido problemas, se puede sincronizar de una forma directa y rápida, mientras que con el Challenger sí tuve algunos inconvenientes, solamente lo pude llevar a cabo instalando aplicaciones de terceros, lo cual no me había pasado con otros televisores con Android, excepto por el televisor Kaixun o de la marca Kaixun, con el que nunca pude llevar a cabo la función de compartir pantalla. Ahora bien, en cuanto a calidad gráfica, empezando por el parámetro de brillo, simplemente quiero añadir que obviamente en el Challenger se puede incrementar ese valor si así lo quisieran, pero al realizarlo o al incrementar ese valor de brillo, la imagen va a lucir excesivamente opaca, lo cual pues se ve muy pero muy feo. Mientras que en el VO8000 ya viene a su máxima capacidad y no habría problemas en ese aspecto. Aquí pueden notar entonces que si aumento el valor de brillo en el Challenger, simplemente la opacidad incrementa notablemente. Por ende recomiendo dejarlo en 50 o aumentarlo máximo hasta 55. En el VO8000 los parámetros de gama y de detalle de la sombra los tuve que incrementar un poco porque el VO8000 con la configuración que viene de fábrica posee o muestra el efecto conocido como Black Crush. Entonces para poder que en escenas con mucha oscuridad se noten muy bien los detalles, tuve que incrementar este valor de gama hasta 3 y detalle de la sombra hasta 1. Ahí sería el punto exacto para evitar que también sufra de esa opacidad que sufre el Challenger al incrementar este tipo de valores que aumentan la claridad. Entonces tengan eso muy presente. Lo otro que quiero que observen es qué pasa si incremento los valores de color o saturación de color a su máxima capacidad. En este caso el Challenger gana, siempre ha ganado en cuanto a colores, en cuanto a saturación de colores en todos los modos de imagen. Puede que sea un punto a favor del Challenger, no le voy a quitar eso y pueda que a muchas personas ese aspecto le guste. Aunque yo creo que nadie en su sano juicio quisiera ver una imagen tan sobresaturada en cuanto a colores. Entonces en ambos televisores pueden jugar con estos parámetros, ya es cuestión de gusto. Si quieren colores más saturados en el VO8000 pueden incrementar este valor hasta 35 o 37, y si quieren colores menos saturados en el Challenger pues simplemente decrecen ese valor. Miren por ejemplo esta otra escena, aquí también se puede percibir que en el Challenger en todos los modos de imagen la escena luce con colores más saturados, mientras que en el Samsung sorprendentemente los colores lucen un poco más apaciguados. Y digo sorprendentemente porque usualmente los televisores Samsung se caracterizan por mostrar colores saturados en comparación a otras marcas. Ahora bien, entonces aquí pueden ver que si decrezco este valor de saturación en el Challenger, los colores pueden lucir un poco más apaciguados o más naturales. Entonces vuelvo y repito, aquí cada uno de ustedes puede jugar con estos valores dependiendo de sus gustos personales. Y un aspecto muy importante que deben tener presente es que en ambos televisores la función de alto rango dinámico solamente se activa de forma automática cuando el contenido tiene alto rango dinámico. Sin embargo, el Challenger en ese caso permite desactivar o quitarle el alto rango dinámico al contenido que tenga alto rango dinámico. Pero si el contenido de fábrica no posee como tal esa tecnología, no se puede activar. En el Samsung tampoco. Entonces repito, en ambos televisores
El alto rango dinámico solamente se puede activar de forma automática cuando el contenido tenga de fábrica alto rango dinámico. La diferencia aquí es que el Samsung soporta HDR10, HLG y HDR10+, mientras que el Challenger, hasta donde he podido probar, solamente soporta HDR10. Ninguno de ellos soporta Dolby Vision. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el modo imagen película en ambos televisores. Recuerden que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, van a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Tengan presente que si la resolución del contenido es de 720p o si tiene una resolución más baja, en ambos se pueden llegar a notar partes levemente pixeladas, lo cual es normal, y que solamente a partir de 1080p o Full HD, ahí el trabajo de escalado de imagen en ambos sería muy bueno. No se van a notar partes pixeladas, pero tampoco el contenido se va a mostrar en 4K. Y tengan presente además que cuando observan contenido a través de aplicaciones de streaming, si su velocidad de internet es muy baja, probablemente esas aplicaciones no permitan que la resolución del contenido sea la más óptima y la decrezcan de forma automática para poder mejorar la fluidez. Y por supuesto, ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Y aquí quiero recordarles lo que a veces les digo, y es que no se dejen engañar y no les crean a los vendedores cuando les digan que un televisor 4K va a mostrar contenido de TV cable en 4K, cuando el contenido, por lo menos aquí en Colombia y en muchos países, solamente llega a 720p o 1080p. Entonces tengan eso muy presente, no se dejen engañar, eso nunca va a pasar. Es decir, que el contenido de baja resolución nunca se va a mostrar en 4K en este tipo de televisores, ni siquiera en aquellos de gama alta. Los resultados en cuanto a uniformidad de colores negros en ambos televisores son muy similares, son muy buenos si tenemos en cuenta que son televisores de gama baja. No tienen tecnologías de retroiluminación avanzadas como un Full Array y mucho menos atenuación local, pero aún así rinden muy bien teniendo en cuenta que tienen paneles VA y que ese rendimiento es mucho mejor en comparación a televisores con paneles IPS, ADS o PLS. En algunas escenas es un poco mejor en el VU8000 y en otras en el Challenger. Y estoy hablando por supuesto principalmente en cuanto a la intensidad del efecto clouding y también de lo que se conoce como sangrados de luz. Sea como sea, ambos me parece que rinden muy bien en este tipo de escenas y por ende sí que son más recomendados para habitaciones que tengan poco o nada de iluminación y principalmente cuando quieran observar contenido de este tipo, como por ejemplo videojuegos de survival horror, películas de terror, entre otras cosas. Me parece importante también mencionar que el manejo del movimiento en ambos televisores cuando observan contenido a través de aplicaciones o contenido a través de decodificadores de TV cable es bueno, teniendo en cuenta que son televisores de gama baja, pero es un poco mejor en el Samsung, notándose menos efecto de vibración y menos artefactos. El Challenger cuenta con este parámetro conocido como Max Vivid, mientras que el VU8000 con el parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen, que pueden colocar en personal y modificar este parámetro de reducción de vibración de forma manual, o también pueden tantear con el movimiento libre de LED en ambos televisores, pero en ambos se oscurece demasiado la imagen si lo activan y además se puede generar un efecto flicker que puede ser muy molesto, siendo más molesto y más notorio en el Samsung. Por esta razón, la verdad es que yo no recomiendo activar este parámetro de movimiento libre de LED en ninguno de esos televisores, por lo ya mencionado, que se oscurece mucho la imagen y se muestra mucho efecto de parpadeo que sí que puede ser muy molesto. Por ende, el Max Vivid en el Challenger en desactivado muestra buenos resultados. Y los ajustes de claridad de imagen en el VU8000 colocándolo en automático también muestra los mejores resultados en la mayoría de escenas. Ambos televisores pueden ser opciones aceptables para, por ejemplo, disfrutar del Mundial de Fútbol o, por ejemplo, ver películas de acción.
En cuanto al apartado gaming, lo principal que deben saber es que en cuanto a parámetros extra en el modo juego de cada televisor, simplemente cabe recalcar que el VU8000 tiene un parámetro extra conocido como HDR juego, que al activarlo en algunas ocasiones puede mejorar un poquito el contraste, pero en otras prácticamente no se observan cambios. Mientras que con el modo juego del Challenger no existen parámetros extra y simplemente la opción que ya les mostré de Max Vivid no se puede modificar, porque el modo juego ya como tal hace las mejoras necesarias en cuanto al aspecto de manejo del movimiento. Y lo otro que es muy importante es que si bien el modo juego del VU8000 le permite el menor tiempo de input lag, que puede rondar aproximadamente los 10 milisegundos, por otro lado, en el caso del Challenger, cada modo de imagen provee prácticamente el mismo tiempo de input lag o de retraso de entrada, que según veo puede ser mayor a los 40 milisegundos. Ayer mencioné que tal vez podría ser 15 milisegundos cuando subí la review, pero ya haciendo esta comparativa sí que puede ser mucho mayor, más de los 40 milisegundos. Y sí es verdad que tengo conectado un splitter HDMI, pero aún así el tiempo de retraso de entrada debería ser, si así lo fuera, pues más bajo, o si así lo pudiera el televisor Challenger. Pero ayer que hice la review, ustedes pudieron notar que la Xbox Series X me decía que el Challenger no era compatible con modo de baja latencia. Entonces en el apartado gaming, en este aspecto el VU8000 gana, y por mucho se observan estos resultados. Sin embargo, para un gamer que no sea exigente o que no sea muy entrenado, probablemente el Challenger le pueda parecer más que bien y no note tantas diferencias en cuanto a este tipo de tiempos de input lag o retraso de entrada. Pero para una persona un poco más exigente y que tenga un bajo presupuesto, el VU8000 en el apartado gaming será una mejor opción. Y por supuesto es importante mencionar que ninguno de estos televisores tiene puertos HDMI 2.1 como tal, porque no soportan los 120 Hz en 4K y tampoco soportan frecuencias de actualización variables. Aún así, obviamente van a poder funcionar con la Xbox Series X o con una PlayStation 5, simplemente que con algunas limitaciones. La frecuencia de actualización máxima o tasa de refresco máxima en 4K de ambos televisores será de hasta 60 Hz. Recuerden que ninguno de ellos soporta ni FreeSync ni tampoco G-Sync. Aún así, con el modo juego activado, la fluidez en ambos televisores es buena, no es perfecta ni tan fluida como un televisor que tenga frecuencias G-Sync o FreeSync, pero para ser de gama baja no está nada mal en cuanto a rendimiento. Pero recuerden que el input lag es menor y por ende mejor en el VU8000. Otros aspectos importantes es que la uniformidad de colores grises es mejor en el VU8000 con menos efecto de pantalla sucia. Sin embargo, a la hora de ver contenido con más color, videojuegos de deportes o deportes en general, o por ejemplo una película de acción o una escena donde se vea mucho el azul del cielo, el efecto de pantalla sucia en ambos televisores puede pasar prácticamente desapercibido la mayoría del tiempo. También es importante que el manejo de los reflejos en ambos televisores es decente con focos de luz, pero con iluminación natural que por ejemplo provenga de las ventanas no es la mejor, y sí que se pueden notar muchos esos reflejos en pantalla y puede ser muy molesto. Por ende son televisores más recomendados para habitaciones con poco o nada de iluminación. Y también es importante mencionar que sus ángulos de visión no son buenos porque tienen paneles UVA, lo cual es normal. En ambos los colores van a perder volumen cuando sus pantallas se observen desde ángulos muy amplios, por ende esos colores pueden lucir blanquecinos. En cuanto a las entradas, el VU8000 tiene 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado, mientras que el Challenger tiene también 3 puertos HDMI 2.0, pero uno de ellos solamente soporta canal de retorno de audio, no es canal de retorno de audio mejorado. También ambos soportan 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable LAN para internet, y la principal diferencia es que el Challenger soporta además entradas compuestas, que puede ser útil para quien tenga por ejemplo una consola de videojuegos muy antigua o un DVD muy antiguo.
Y su calentamiento en pantalla luego de casi 3 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es normal, excepto en la parte baja del Samsung. Ya se sabe que los televisores Samsung que tienen este diseño ultra delgado sufren de ese calentamiento un poco alto en la parte baja de sus pantallas, pero nada alarmante. Mientras que en el Challenger la temperatura se mantiene constante alrededor de toda su pantalla, sea como sea, en ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. Ya en cuanto a sonido, la potencia del Vivo 8000 es de 20 watts, mientras que la del Challenger de 16 watts. En la práctica el rendimiento sí que es mejor en el Vivo 8000, de eso no hay duda. No es sorprendente, pero colocándolo lado a lado sí que me pareció mejor en cuanto a frecuencias, bajos y que al aumentar el volumen hasta 100 hay menos distorsión. No estoy diciendo que el sonido en el Challenger sea terrible, simplemente que lado a lado comparándolos me pareció mejor en el Vivo 8000. Al final de este video van a poder juzgar eso por ustedes mismos para que se puedan hacer una idea en cuanto a la potencia de sus sistemas de sonido. Ya para terminar, si me preguntan cuál les recomiendo, la verdad es que lo principal que deben mirar es el sistema operativo. Si les gusta Android o si de pronto hay alguna aplicación que ya saben que no existe en la tienda de aplicaciones del Samsung, pues simplemente váyanse por el Challenger. Y si además le quieren dar una oportunidad a esa marca. Por todo lo demás me parece que tiene más ventajas el Vivo 8000 sin que me tilden de fanboy de Samsung, porque no soy fanboy de ninguna marca. De hecho sí que soy fanboy pero del sistema operativo WebOS de LG porque me parece muy funcional. Y de segundo me gusta el sistema operativo Tizen de los Samsung. En cuanto a colores entre estos dos, el Challenger tiene unas ventajas notorias, pero el Vivo 8000 también hace un muy buen trabajo. Entonces, desde mi punto de vista, la ventaja real sería eso en cuanto a colores, a favor del Challenger. Por todo lo demás, incluyendo el apartado gaming, y en cuanto a sonido y manejo del movimiento, el Vivo 8000 me parece que sería una mejor opción. Y listo, no sé ustedes qué piensan al respecto acerca de ambos televisores, cuál escogerían y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kama, the sacred union of our every thought